Egunon guztioi, bienvenidos a todos los concejales y concejalas, también al público que hoy nos acompaña. Vamos a dar comienzo a la sesión extraordinaria de pleno del jueves 12 de diciembre, cuyo único punto del orden del día es la aprobación, si procede, del presupuesto municipal correspondiente al ejercicio 2020. Bien, si me permitís, antes de nada habría que excusar la ausencia de la concejal de H. Bildu, Aisea Guiriano, que por motivos laborales, según indican los representantes de su grupo, no le ha sido posible asistir. Bien, un segundito. Bien, si os parece, hacemos un poco un histórico de cómo ha venido siendo la tramitación del presupuesto, el calendario que hemos seguido, la presentación de enmiendas y la mecánica de voto que se va a seguir en el pleno de hoy. Bien, conforme al cronograma o calendario de tramitación del presupuesto que este equipo de gobierno notificó a todos los concejales, el equipo de gobierno trasladó su proyecto de presupuestos a EH Bildu, al partido de la oposición, y se establecieron unos plazos para el estudio del presupuesto, otros plazos para que, si así lo consideraba EH Bildu, presentara lo que se denominan enmiendas o cambios o propuestas al presupuesto. Bildu las ha presentado en plazo y en forma, han presentado dos grandes bloques que afectan, salvo error por nuestra parte, a 32 partidas. Bien, después, además de los trámites reglamentarios, la comisión preceptiva previa al acto de pleno, ha habido también conversaciones entre los dos grupos políticos, en virtud de las cuales ya adelanto que de las partidas afectadas o propuestas a enmendar por Bildu, este equipo de gobierno ha aceptado en su totalidad 7 partidas y las ha incorporado ya al proyecto de presupuestos, que en su caso será sometido a votación en el momento que corresponda. Lo que entiendo, salvo error por mi parte, es que salvo que EH Bildu, que ya tiene noticia de cuáles son las enmiendas que se les han aceptado y las últimas correcciones que se han hecho al presupuesto, salvo que renunciara a las enmiendas que no han sido acogidas, que entiendo que no va a ser así, pero ya nos lo dirán, lo que creo que procede en primer término sería someter a votación el resto de las enmiendas propuestas por EH Bildu que no han sido expresamente aceptadas por el equipo de gobierno, salvo, como digo, que el grupo las retire. Por tanto, os pregunto si mantenéis las enmiendas, el resto de enmiendas presentadas. Bai, horrela da egunon, eta baieztatzen dugu gure asmoa dela gure zuzenketak bozkatzea. Conforme, eskerrik asko, David, pues siendo así, lo que habría que someter a votación, entiendo en primer término, previa explicación, pues son esas enmiendas que que afectan a diferentes partidas que ha propuesto Bildu, y se adelanta ya que la forma de votación de esas partidas que han sido enmendadas por vosotros va a ser en bloque, sin perjuicio de que, por supuesto, como grupo político, argumentéis el motivo que os ha llevado a proponerlas y por qué las mantenéis. Y después, una vez efectuada esa explicación de enmiendas y votación, se procedería en su caso a la votación del proyecto de presupuestos presentado por el equipo de gobierno. Bien, le doy la palabra al concejal de Urbanismo y Cuentas de Hacienda para que proceda a la explicación de las diferentes enmiendas. Y Manuel, cuando quieras, eskerrik asko. Vale, egunon. En principio quería hablar un poco del presupuesto, pues para conocerlo un poco tanto la gente que se acude aquí al pleno como el resto de concejales. Nosotros, para simplificar, hemos reducido el pleno en 3 grandes bloques. Bueno, en la parte de gastos, en la parte de ingresos tenemos lo que tenemos, recursos propios, que es todo el tema de tasas. Tenemos una partida de 1.862.000 de ingresos y luego el resto, que es el montante más gordo, que son el 61% de los ingresos del ayuntamiento, es lo que procede de Udalkutxa. Eso equivale a 3.197.000. El total de ingresos, incluida una partida, una transferencia que vamos a recibir de Gorliz por la parte de la calle derecha que se va a restaurar o reparar, supone 175.000 euros. Total, el presupuesto de ingresos para Plentzia del año 2020 lo estimamos en 5.236.191,55 euros. Vale, en el capítulo de gastos, como decía, para simplificar, lo hemos dividido en 3 grandes bloques porque yo creo que es
la reducción siempre se gana y la simplificación siempre se entiende mejor. Entonces hemos dividido en 3 grandes áreas por lo que afecta a lo que es el ámbito del Plencha, que podría ser extrapolable a cualquier municipio. En principio hemos puesto ciudadanía, que es lo que más afecta a todo el entramado pues de cultura, de bienestar social, en general de todo lo que afecta a igualdad, cultura, juventud y demás, ¿no? En esta partida hemos destinado del todo el capítulo de ingresos para gastos 2.089.419,42, perdón. Aquí hablamos de partidas importantes como acción social de 242.134 euros, tercera edad y sanidad 60.000 euros, que aquí está la parte de donde están los jubilados. En infancia y educación 212.373, euskara 53.650, medio rural 20.000 euros, turismo 103.190 euros, comercio 36.000, desarrollo económico y empleo 117.383, igualdad 20.000, cultura 362.771, juventud 35.475, deportes y fiestas 227.800 y seguridad ciudadana 598.466,51. Otra gran área importante y necesaria, sobre todo tal como está el pueblo, es la parte del territorio, que es el segundo gran bloque que en el cual hemos dividido el presupuesto. Aquí hablaríamos de limpieza y recogida de basuras por 488.000 euros, mantenimiento de vías públicas 806.000, aquí está la parte de la reparación, como decíamos, de Areacha, desde la parte de donde está el charter hasta el pie. En una parte coge también lo de Gorliz, por eso decíamos lo de la transferencia anterior. Urbanismo, que es todo el tema de áreas, vías urbanas y demás, 533.000. Alumbrado público, 230.000. Mantenimiento de jardines, 115.000. Medio ambiente, 19.000, que aquí está incluido lo del bosques. Y movilidad entre barrios, 62.000. Y, por último, que es la parte más, que es para funcionar, para que funcionen las áreas y demás, tenemos la parte de organización, que es la tercera gran área. Ahí metemos el tema de servicios generales, tema de personal y de edificios públicos del ayuntamiento. En la parte de servicios, 287.000, personal de administración, 572.000, edificios públicos, 31.000. Total de gastos, para que cuadre, 5.236.191. Y de esta partida, de todas estas partidas, tenemos que en inversiones reales, que la obra más importante y estrella que vamos a acometer es la de Areacha, como estamos insistiendo, es de 638.846, y eso supone el 12,20% del presupuesto. También te añadiría que sobre el presupuesto de 2018, que luego se prorrogó, hemos subido la partida de ingresos en un 8,59 gracias a Udacucha. En el apartado que nos corresponde a nosotros, que son los recursos propios, tendremos que hacer una revisión de tasas y demás para el año 2020 para ajustarlo a lo que está en la mayoría de los municipios. Y por mi parte, solo quería añadir, una cosa que quería añadir por mi parte es que para nosotros es importante el hecho de aprobar el presupuesto en el mes de diciembre. Creo que si así cumplimos la normativa también, que bueno, aunque no es estricta, sí que aconseja. Somos ambiciosos en mejorar el pueblo y pronto sacaremos un plan de legislatura para que todos los vecinos conozcan nuestras propuestas para Plencia. Por mi parte, a no ser que digáis algo más o queréis que hablemos de las enmiendas, pues por mi parte es lo que quiero apuntar para resumir, porque si he dicho que hacemos 3 grandes áreas, para resumir, quiero también resumir de las grandes áreas. Si queréis, entramos en la cuestión de las enmiendas que no han quedado aceptadas y que queréis someter a votación. Cuando queráis. Egunon guztioi. Voy a tratar de explicar de manera breve las 2 enmiendas que ha presentado nuestro grupo y que, como ha dicho Elizabeth, vista la respuesta de ayer del PNV, no han sido aceptadas más que algunas pocas partidas del total de ellas. En la primera enmienda, y en coherencia con lo expuesto en el pleno del 18 de julio sobre la subida salarial de la actual alcaldesa, se propone disminuir su sueldo y volver a las cifras de las 3 legislaturas anteriores. Se pasaría de 70.735 euros año incluida Seguridad Social a 46.187,76 euros
año, incluida Seguridad Social. Además, proponemos que las dietas por asistencia, como ya explicamos, a las comisiones y plenos también vuelvan a las mismas cantidades que en el pasado, pasando de 15.000 euros año a 7.590 euros año. Con la diferencia de 31.957 que resulta de estas cifras, proponemos que se complemente el contrato de la Casa de Cultura de Goñi Portal, que el equipo de gobierno presupuesta a la baja en comparación con el presupuesto que se presentó en mayo. Esta enmienda la habéis rechazado en su totalidad y, en cuanto a la segunda enmienda, y voy a resumirla por no contar las 32 partidas que se recogen en la misma, proponemos aumentar varias partidas relacionadas con los capítulos de Igualdad, Deportes y Cultura, todos ellos con menor presupuesto que anteriormente. Así, en Igualdad, donde el equipo de gobierno de la JPNV presentaba o proponía un presupuesto que se reducía a la mitad, de 20.000 a 10.000 euros, proponíamos volver a los 20.000 euros y en la respuesta que ayer Imanol nos dio ya se contempla que se sube a los 20.000 euros y, como nos explicasteis, era por una cuestión de las facturas. En Cultura, con este presupuesto se propone menos ayuda a algunas asociaciones, así como a ciertos eventos culturales, lo que consideramos inviable y que provocará la desaparición o bien de festivales o incluso el cese de la actividad de algunas asociaciones. En cuanto a deportes, proponemos una ligera subida de las subvenciones a los clubes de 59.000 a 66.000 euros y a eventos deportivos de 27.200 a 35.200. Hemos visto en esa respuesta que ayer Imanol nos hizo llegar que se toman algunas consideraciones en este sentido. En este capítulo de deportes también planteamos incrementar las partidas de mantenimiento para instalaciones deportivas con el fin de que se garantice, por ejemplo, el mantenimiento de los campos de rugby, el alumbrado, etcétera, e inversiones en instalaciones deportivas, ya que la partida que se nos presenta en el presupuesto es de 0 euros y planteamos subirla a 180.000 para el acondicionamiento del local de hostelería de Arpillao y para el alumbrado del campo de rugby. En otras partidas que proponemos, entre otras partidas, proponemos incrementar, debido al recorte que observamos en los presupuestos, son las subvenciones a ONGs, pasando de 20.830 a 24.622. Hemos visto que ha habido cambios en el presupuesto, el refuerzo de la brigada con la contratación, si es posible, de 3 oficiales. Ya se explicó esto, cuál era el planteamiento de H. Bildu, pasando de 0 euros que se recoge en el presupuesto a 53.109. La creación de un nuevo parque infantil, un compromiso adquirido por unanimidad en este pleno, que costaría 164.615 euros. La redacción del plan de movilidad urbano sostenible de Plentzia y la actualización del plan de accesibilidad, entre otros, llegando a los 567.376 entre las dos enmiendas presentadas, cuya forma de financiación sería principalmente, y ya lo explicamos, sacando la partida de, en este caso 604.000 euros de la obra de Areacha, del asfaltado de Areacha, y llevándola a remanente. Pensamos que esa partida, en un presupuesto que se ve incrementado tras 10 años de ir a la baja casi, en un presupuesto que ya no tiene que soportar una pequeña deuda que tenía ni devoluciones ahora al Kutxa, esta partida, el margen de maniobra que deja el presupuesto es casi nulo, y lo que obliga es, como se ve, a llevar a cabo ciertos recortes. Sacándola se garantiza que esos recortes no se den y encima haya un reparto más equitativo entre áreas. Eskerrik asko. Bueno, pues por contestar un poquito, David, a lo que hablamos el otro día, es verdad que hemos hecho un esfuerzo en algunos temas. Nosotros estamos convencidos que tiene que haber ciertos ajustes para realizar ciertas cosas en el pueblo. Es verdad que no tiene que sufrir los mismos ni si es posible que no sufra nadie esos recortes, pero la evidencia es que hay que hacerlo. Y el tema de no hacer o hacer, lo que planteáis de lo del parque acuático o el tema del campo de fútbol o del rugby, no es que no queramos hacerlo, o sea, nunca hemos dicho que no queramos, lo que tenemos que priorizar. Y esta obra, que llevaba ya 4 años, como era de hacha, en ciernes y encima, teniendo un acuerdo con Gorlitz para ajustar los gastos, los ingresos, además de que el consorcio de agua nos ha pagado el proyecto, la dirección de obra, como sabéis, y que encima la obra no se puede iniciar más tarde de febrero, porque si no nos cogería el verano por medio, es una calle
transitada no solamente por vecinos, por vehículos, sino también por muchísimos turistas. Ha habido muchas reclamaciones patrimoniales en las dos aceras que vamos a modificar. La última que hemos visto el otro día, una señora que no ha reclamado nada del ayuntamiento, pero que tiene todavía la cadera y el hombro todavía con silla de ruedas y se cayó enfrente del Cayán, en la acera de enfrente. Entonces creemos que es necesario, como muchas calles, pero esa luego es una obra que eso, además Gorli nos está insistiendo que lo quiere hacer sí o sí, y era la premura de meterlo en el presupuesto porque si no se podía alargar hasta marzo y ya era inviable el hacerlo para el verano. Creemos que hay que ir combinando cosas, manteniendo lo que tenemos, que es importante, y a la vez ir haciendo cosas nuevas. Hemos recortado lo mínimo posible, no sé por qué no aprobáis o no dejáis esas enmiendas que habéis planteado. Yo creo que nos hemos ajustado muchísimo. Hay algunas enmiendas incluso que igual hay diferencia de 500 euros entre un partido y otro, que dentro de las que ha dicho Eli de 32, 7 son íntegras. Y encima hemos aceptado 240.622 euros de un total de 567, pero algunas, por ejemplo, en el tema primero, que es el tema de alcaldía, pues ya está muy manido ese tema. Le voy a dejar a la alcaldesa que hable sobre ese asunto, pero a mí, de luego, las cifras que planteáis no me cuadran. Hablo en cuanto a gastos que se están produciendo ahora con este tema, como los gastos que había en la legislatura anterior. Le voy a dejar a ella porque creo que es mejor que lo explique, porque además le implica, y yo creo que ya está demasiado manoseado este tema. Yo creo que se está haciendo mucha demagogia con el tema del sueldo de la alcaldesa. Hay muchos por ahí que tienen sueldos mayores y nadie habla de ello, y yo creo que ya, vamos, creo que hay que pasar página por esto. Sí, es que ricasco, Imanol. En relación precisamente a la primera enmienda, y en la medida en que me concierne, me afecta y además distorsiona a la opinión pública lo que esta alcaldesa pueda estar percibiendo, quiero aclarar de una vez por todas si no estaba suficientemente claro. Como ya se ha indicado en el pleno de 18 de julio, y lo sabéis, de 2019, de este año, se fijaron las retribuciones que va a tener este equipo de gobierno, concentrándose la dedicación en una única persona del equipo de gobierno, en este caso, en alcaldía, con una retribución bruta anual de 53.400 euros, no 70.000 euros, como publicaba ayer un medio de comunicación muy leído en Vizcaya, y al que al parecer le suministrasteis los datos vosotros. La alcaldesa de Plentzia no percibe 70.000 euros. Es mentira, Isaro. No envenenéis ni a la opinión pública ni deis datos incorrectos a la prensa. La retribución de alcaldía es de 53.400 euros. Bien, vamos a hacer la comparación, la que nos gusta, con lo que EH Bildu dedicaba en su equipo de gobierno del 2015 al 2019. Digo que vamos a hacer la comparativa con lo que EH Bildu destinaba a su equipo de gobierno en el mandato del 2015 al 2019. Bildu decidió desglosar la dedicación en dos personas. Una dedicación exclusiva de alcaldía de 34.885 euros brutos anuales y una dedicación parcial de la segunda teniente de alcalde en 15.919 euros brutos anuales. Esto sumaba 50.804 euros. PNV 53.400 euros, EH Bildu 50.804. Pero vamos más allá, porque Grupo Independiente y Bildu y Grupo Independiente crearon otro órgano de gobierno retribuido que el PNV no ha creado, que se llama Junta de Gobierno, en la que 3 miembros del equipo de gobierno vuestro cobraban retribución. Teniendo en cuenta que en esa legislatura 2019-2023, en la presente, nosotros no hemos creado Junta de Gobierno, y el gasto total de la Junta de Gobierno que tenía el equipo de gobierno de EH Bildu durante los 15 meses que funcionó ascendió a 21.960 euros, porque 3 miembros de vuestro equipo de gobierno cobraban 244 euros al mes por 30 sesiones que se llevaron a cabo en 15 meses, hace un total de 21.360 euros, lo cual resultaba que Bildu gastaba en total en retribuciones a cargos políticos el total de 56.294 euros, por encima de los 53.400 que dedica el actual equipo de gobierno del PNV. Esos 56.294 euros que dedicó EH Bildu durante su etapa de gobierno se desglosan en los 34.885 destinados al alcalde
15.919 destinados a la teniente de alcalde y 5.490 que destinaban al año para dietas a sus 3 miembros del equipo de gobierno. Por tanto, la conclusión es que H. Bildu ha gastado en retribuciones anuales casi 3.000 euros más que el equipo de gobierno actual de PNV, en concreto 2.894 euros más por año. Así que cuando facilitéis los datos a la ciudadanía y a la prensa, hacerlo de una manera objetiva y correcta. Como digo, nosotros hemos considerado que no hacía falta crear Junta de Gobierno. Digo que nosotros hemos considerado no crear Junta de Gobierno. Vosotros la creasteis en septiembre del 2015 y perduró, como digo, hasta el segundo mes del año 2017. Otra cuestión, por si esta no ha quedado demasiado clara. Las asistencias a sesiones, a concejales, a plenos y a comisiones no se actualizaban, lo dije en el pleno de 18 de julio, no se actualizaban desde hacía 12 años. Tenían unas dietas indignas de la labor que se realiza en un ayuntamiento, me da igual que se esté en gobierno o en oposición. Se decidió y se votó, con vuestros votos en contra, subir las asignaciones a dietas a concejales de 78 euros a 100 por pleno y de 48 por comisión a 50. Si queréis, hacemos un repaso de todo lo que se percibe en la comarca en municipios de tamaño y habitantes similar al nuestro y son muy superiores. Pero la hipocresía, el cinismo del grupo de H. Bildu votando en contra de esa retribución y no devolviéndola, porque de momento no hemos visto que hayáis devuelto ni una sola de las cuantías por encima de lo que percibís. En el mandato pasado, Imanol Ardines, concejal de la oposición, no cobró ni dietas por pleno ni por comisión y solicitó en el primer pleno de presupuestos que esas cuantías fueran destinadas a fines sociales. Hasta hoy nunca supimos el destino de ese dinero. Pero más aún, a vosotros que os gusta comparar no lo que gastan los equipos de gobierno siendo entre alcalde pasado y alcaldesa actual, ¿por qué no comparamos las retribuciones de los tenientes de alcalde? La teniente de alcaldía de vuestro equipo de gobierno, Aisea Guiriano, 15.919 euros brutos. El actual teniente de alcalde, con responsabilidades en áreas tan importantes como urbanismo y hacienda, la dieta no tiene retribución, solo dietas a pleno y a comisión. Creo que ya es hora de llamarle las cosas por su nombre y de hacer demagogia envenenando a la gente y a la prensa. Bien, pero si queréis hacemos más comparaciones, porque nunca contáis lo que ganan vuestros cargos públicos de la comarca que no están liberados, es decir, que no tienen responsabilidades de gobierno. Y solo os doy unos datos. Lo que ganan, por ejemplo, los liberados vuestros de EH Bildu, que nunca se cuentan, en municipios como Verango o como Sopelana. Quiero dar el dato correcto, que lo tendré por aquí. En Verango, vuestro liberado de Bildu, sin cartera, sin responsabilidad de gobierno, tiene un bruto de 42.000 euros, porque yo no le voy a sumar la seguridad social como vosotros cuando dais los datos. Tiene un bruto de 42.000 euros sin responsabilidades de gobierno. Y la liberada vuestra de Sopelana, de H. Bildu, sin responsabilidades de gobierno, tiene 45.000 euros. Si queréis, le sumamos la seguridad social para que la gente se escandalice y piense que es más. Entonces, vamos a dejar de hacer demagogia con este tema. Última vez que se utiliza este asunto, ríete, Aitor, para envenenar a la ciudadanía o proporcionar datos erróneos a la prensa. Afortunadamente, la prensa ha hecho una rectificación que, según me han dicho, porque la solicité ayer de inmediato, se hace en la prensa de hoy. Lo comprobaremos y lo publicaremos para público conocimiento. Y nada más en relación a este asunto. Si quieres, Imanol, en relación al resto de enmiendas, o si damos por concluido el debate, no sé si queremos añadir algo más. Bueno, sí quería aclarar que en la retribución que se habla para el tema de personal laboral, temporal, fuerza de brigada, hemos puesto 0 porque de momento hay contratadas. Bueno, se publicitó para acoger 3 oficiales de primera que necesitaba la brigada. Al final solo acudieron 2, o sea, solo hemos podido contratar a 2 y ese dinero ya estaba previsto. O sea, se previó en una modificación de créditos que se hizo, por eso hemos puesto 0. No, porque la idea nuestra es que el año que viene, si se puede y si da tiempo, se hará una OPE para suplantar o poner a la gente que se había prejubilado o se ha jubilado por lo que sea, porque están vacantes y habrá que hacer una OPE, por eso está 0. En algunos temas como, por ejemplo, el tema de
retribución funcionarios interinos, que hemos puesto el tema de refuerzo de la Policía Municipal en verano. ¿Por qué? Porque en verano la gente requiere más servicio y lo que intentamos es que por lo menos haya 2 personas, 2 agentes por turno. Es verdad que puede resultar que a la gente, a algunos les parezca bien, a otros mal, pero la realidad es que cada día hay más robos, cada día hay más problemas y cada vez nos reclaman que haya más atención al público en este tema. Entonces hemos previsto para poder coger a un refuerzo de verano. En el tema del arquitecto hemos pensado que por fin el Ayuntamiento va a tener que acometer un plan general de ordenación urbana y requerimos para ello que el arquitecto que tenemos, o el que sea, o el que venga, que tenga una dedicación más amplia que la que tiene actualmente. No me parece meterme en cosas como, bueno, pues gastos menores, como los gastos de ALAIS, que están pactados así, y no quiero ni entrar en ellos. Las inversiones en vías públicas, ya lo hemos hablado, que es lo de Areacha. El tema de la inversión eléctrica, pues hemos accedido a ella, porque sí, es verdad que se ha bajado un poco el coste. Y no sé si temas de jardines, hemos subido la partida para intentar mejorar un poco la belleza del pueblo. Y bueno, y lo demás en subvenciones a grupos y demás, creo que hemos hecho un esfuerzo y creo que va a estar todo el mundo satisfecho, lo mismo que las ONGs o todo el tema de jubilados y demás. No sé si hay alguna cosa más que comentar, pero vamos, más o menos es lo que veo yo. Si queréis hablamos de cualquier partida. Niri bai, gustatuko litzaidak alde batetik Elisabeteri erantzutea. Nos ha tratado como hipócritas y cínicos. Y, hombre, pues yo creo que se merece una respuesta. Y yo, si me permites, Elisabet, me gustaría hacerte un par de preguntas. Si no tienes a mal contestármelas, son simples y creo que te acordarás bien. Alcaldesa, fuiste concejala delegada de Juventud durante una época en la legislatura 2011-2015. Este no es un pleno de ruegos y preguntas. Cíñete a las cuestiones objeto de debate. Bueno. Creo que el tema sobre la primera enmienda está debatido. Habéis expuesto el porqué de vuestra enmienda y yo he rebatido el porqué de su no admisión. Y hasta aquí llega el debate en este asunto. No voy a responder preguntas. Al grupo de la oposición se le trata de hipócrita y de cínico. Nos dejarás que podamos replicar a eso. La señora alcaldesa fue concejala delegada de Juventud en la legislatura 2011-2015 y por ello tenía una retribución de 400 y pico euros, la misma, exactamente la misma que aquellos concejales que ostentaron cargo en la Junta de Gobierno. La única diferencia en este sentido no es económica, porque los concejales, las retribuciones pasaron de una legislatura a otra tal cual, es que la señora concejala cobraba la cuantía económica de manera alegal y a través de la Junta de Gobierno se regularizaron esos pagos. Así, con la creación de la Junta de Gobierno se pudo pagar de manera legal y dentro de lo que marca la ley esas retribuciones que se venían pagando a los concejales delegados, no solo en la legislatura anterior, sino en las previas donde el grupo independiente encabezó la alcaldía. Eso por un lado. Ya que hacemos comparaciones, has hecho las comparaciones entre tenientes de alcalde, podríamos hacerlas entre alcaldes. Isamari Zarauza cobraba 0 euros, tú cobras 53.400 y yo cobraba 34.000 y pico. Fíjate, somos unos hipócritas y unos cínicos, como nos has definido. Isamari cobraba 0, ya que has hecho las comparaciones entre tenientes de alcalde, mejor hacerlos entre alcaldes, que es la realidad de la que estamos hablando. Eso para empezar. Imanol no cobró, efectivamente, Imanol no cobraste, pero tampoco lo hizo Gonchal y tampoco lo hizo Estío Labarrieta. ¿A qué destina EH Bildu los importes que recibe de las dietas y comisiones? Eso lo haremos público, no te preocupes. No te preocupes, porque no va a ninguno de los 5 bolsillos que aquí se sientan hoy. Los datos dados a la prensa son datos que... Los datos dados a la prensa son exactamente lo mismo, porque he leído literal lo que se ha mandado a prensa, se propone disminuir su sueldo y volver a las cifras de las 3 legislaturas anteriores. Lógicamente hay que incluir las subidas que ha habido año a año,
se pasaría de 70.735 euros año, incluida seguridad social, a 46.187. Una cosa es lo que cobremos y otra cosa es lo que le costamos al ayuntamiento, porque el ayuntamiento también nos paga como tiene que ser la seguridad social. Y en nuestra enmienda se desglosa tanto los sueldos como la seguridad social, porque en la enmienda hay diferencias y por eso se incluyen en la enmienda los sueldos y la seguridad social. Eso es lo que le costamos al ayuntamiento y eso es lo que ha ido en nuestra enmienda. Ni se ha intentado mancillar a nadie ni nada, son datos reales y objetivos. De hecho, viene en la tabla de desglose de anexo de personal que se nos manda con los presupuestos. Son cifras extraídas de esas tablas que por un lado el año pasado la enviamos nosotros y por otro lado este año nos lo habéis mandado vosotros. Hay que tener cuidado a la hora de acusar, porque todos podemos tener las manos muy manchadas. Hablas de los liberados de H. Bildu. Podríamos hablar de la liberada de la Mancomunidad, que supera y con creces a esos liberados, cobrando la friolera de 60.000 euros. Cuando aquí hablamos de bajar el sueldo, no estamos hablando del número de liberados, a lo que podemos llegar incluso a un acuerdo. Podría resultar que debido a la carga de trabajo, por ejemplo, o a los acuerdos que se llegaran entre ambas formaciones, aquí hubiera más liberados. Y lo discutiríamos sin ningún problema y se podría incrementar el gasto de esa partida sin ningún problema. Estamos hablando de la ética de cobrar el sueldo que tú cobras. Y esto se os explicó en la pasada reunión que tuvimos el lunes. Eskerrik asko. Pues como tengo derecho a réplica y además se dicen cosas con las que no se puede estar en absoluto de acuerdo, porque vamos, dices que en la época en la que fui concejala de Juventud, durante 18 meses creo que fue, cobré de manera legal. ¿Qué es? ¿Dejar correr un velo sobre la posible irregularidad con la que cobré? ¿Qué quieres decir con eso? Porque tú estabas en la oposición y no lo denunciaste. Hasta el Código Ético contemplaba esa forma de cobro, que después ya fue reformada. O sea que, por favor, no manchemos o intentemos manchar el nombre o las formas de proceder de las personas. Y, por otro lado, si estabas en la oposición, ¿qué hiciste para que eso se regulara? Nada. Sobre las comparativas en alcaldes y tenientes de alcaldes no le vamos a dar más vueltas. No admito la velada acusación de que tenemos las manos manchadas. Vosotros, de dónde venís, de dónde procede vuestro grupo político, ¿a quién decís que tiene las manos manchadas? ¿Y de qué? ¿De qué? Yo no te consiento una acusación velada de ese estilo. No sé qué quieres decir. ¿Que nos quedamos con dinero entre las manos? Las acusaciones claras y si tienes al juzgado. Pero aquí acusaciones veladas para manchar el nombre de la gente se acabaron. Se van a acabar. Sobre la liberada de la Mancomunidad ya os habéis encargado de hablar suficientemente en redes y ese es otro tema en el que ahora no entraré ni me compete. Tú hablas sobre la ética de cobrar. En fin, es que no merece la pena entrar más ya en cuestiones con lo que habéis estado con este tema. Parece, de verdad, que yo desde fuera como ciudadano empezaría a pensar si no tenéis más argumentos que aportar a la política municipal, porque lleváis con el rosario del salario de la alcaldesa, bueno, desde verano. No tenéis otra cosa entre manos. O sea, de verdad que empezar a cambiar de registro y empezar a aportar de modo positivo como oposición, porque si vamos a estar 4 años con la ética de cobrar y la ética del trabajo, yo llevo sin cobrar retribución desde junio hasta noviembre. Que lo sepa todo el pueblo, la primera retribución la ha cobrado en noviembre, 2.100 euros, que lo publique el correo que está aquí, 2.100 euros. ¿Es ético o antiético para jornadas interminables? Que lo juzgue la ciudadanía, pero con datos veraces. Bien, y pasamos ya entonces, si os parece, a votar las enmiendas en las que se mantiene Bildu. No, no te permito, se ha acabado el debate en relación a este asunto. Vamos a pasar a votar las enmiendas que H. Bildu no han sido incorporadas al proyecto de presupuestos y que se mantiene en que sean objeto de votación. ¿Votos a favor de las enmiendas? 3, 4... ¿Votos en contra? 6. Quedan rechazadas las enmiendas sometidas a votación efectuadas por el grupo de H. Bildu. A continuación, y como hemos dicho, vamos a someter a votación el proyecto de presupuestos que ha presentado el equipo de gobierno y con el permiso de Imanol quisiera hacer primero una serie de apuntes sobre el presupuesto, lo que hemos pretendido o los principios generales que han informado nuestro presupuesto.
Bien, como explicamos con carácter previo a entrar en lo que es el mismo presupuesto, cómo no, tengo que agradecer en nombre de todo el equipo de Gobierno el trabajo y la paciencia que han demostrado tanto la técnica de intervención como Imanol Ardines, el concejal de Hacienda, durante todos estos meses en los que mano a mano vienen preparando y tratando de cuadrar el presupuesto, atendiendo además a todos los concejales y concejalas. Así que ese agradecimiento por delante. También, en gran parte, gracias a ellos, después de creo que casi 12 años, va a ser la primera vez que se lleva un presupuesto en plazo antes de la finalización de año y creo que ese es un logro que también en gran parte le tenemos que agradecer a ellos. Bien, como explicamos en la comisión, los principios que inspiran el presupuesto del equipo de Gobierno son 3. La racionalización del gasto, el mantenimiento del estado del bienestar y la mejora y el mantenimiento del espacio público, que fundamentalmente va a ir a una inversión que ya hemos explicado y ha explicado Imanol, es la de la calle Areacha, una de las arterias principales de Plentzia. Permitirme que destaque lo que nos parece más, valga la redundancia, destacable de este presupuesto. Ya os ha explicado Imanol que tiene un importe total de 5.236.191,55 euros y que supone un incremento de un 8,50% respecto del presupuesto prorrogado del año pasado. Los objetivos o los hitos, si se nos permite, y no lo decimos con humildad, del presupuesto donde hemos pretendido poner el foco, es, en primer lugar, la apuesta por las infraestructuras. En segundo lugar, ahora explico cada una brevemente, el transporte entre barrios, una apuesta que este equipo de Gobierno ya hizo como oposición en el mandato pasado y cuyo compromiso mantenemos. Y, por último, el impulso a áreas de nueva creación, turismo, comercio, desarrollo económico, empleo y medio rural. Bien, en cuanto a la apuesta por las infraestructuras, pues gran parte del dinero que vamos a destinar a las inversiones va a ir a la carretera, a la calzada de Areacha. Son 604.000 euros, el 72% de la obra le corresponde al Plentzia y el 28% a Gorlitz, y supone la renovación de la calzada, de todos los suministros que discurren por la misma y de las 2 aceras, es decir, por explicarnos, desde la que va desde la grúa del puerto hasta la zona donde se suele poner el puesto de helados, digamos, que tiene una anchura considerable y en la que, como ha explicado Imanol, ha habido más de una caída, nos parece importante restaurarla, y también la del lado contrario. Nos parecía importante, el equipo de H. Bildu durante 3 años consecutivos ha observado o ha llevado a cabo, o sea, que ha contemplado esta obra en los presupuestos siendo incapaz de ejecutarla. Nosotros queremos verla y nuestra vocación, nuestra aspiración es que esté acabada antes del verano, motivo por el que nos parecía importante introducirla en el presupuesto para que nos dé tiempo a sacarla, licitarla y ejecutarla. El plazo de ejecución está previsto sobre el papel en 4 meses, pero siempre puede haber imprevistos y por eso nos parecía prioritario llevarlo al presupuesto. Hemos dicho, en segundo lugar, el mantenimiento de la apuesta por el transporte entre barrios, una partida que mantenemos en principio en 62.000 euros y que renueva y mantiene el compromiso de este equipo de Gobierno con los barrios más alejados de Plentzia para conectarlos con el centro o, en su caso, con la estación de metro. Y, en tercer lugar, hablamos del impulso a áreas como turismo y comercio que sufren un incremento considerable porque la apuesta de este equipo de Gobierno es por la revitalización económica, el turismo y un desarrollo económico de empleo y del medio rural que lleva en total una dotación de 276.573 euros. Si luego procede o si os parece, Iñaki os explicará porque la misma Oficina de Turismo lleva un añadido de dotación este año muy importante porque precisamente queremos hacer una apuesta por el turismo de calidad. Si me permitís otras pinceladas sobre el presupuesto, hemos invertido esta cantidad importante en infraestructuras, pero siempre pensando en las personas y manteniendo, sin tocar en la medida de lo posible, lo que llamamos el estado del bienestar. Es decir, se mantiene nuestra aportación a la mancomunidad en términos de bienestar social, que sabéis que la tenemos mancomunada, y además hemos hecho un esfuerzo para añadir servicios nuevos. Se van a colocar en todos los hogares de personas mayores de 80 años detectores de humo para que tengan esa protección, ese extra de protección, y a esa cuestión le destinamos una partida anual de más de 17.000 euros. Bien, en igualdad se mantiene, entre otras cosas, aunque luego Leire explicará lo que tenga por conveniente, el servicio de acompañamiento a casa en fiestas, que este año ha funcionado, ha tenido una buenísima acogida. Queremos mantenerlo no solamente en cuanto a medios materiales, sino con el refuerzo de policía que supone para las noches más fuertes de las fiestas pues más multitudinarias que tenemos en Plentzia.
Por lo que se refiere a cultura, mantenemos todos los eventos y vamos a intentar, o la vocación es reforzar el calendario de actividades en invierno, en el que puede haber, pues menos actividades que otras épocas del año. Y también hemos querido crear nuevas partidas. En concreto hay una partida de actividades para mayores y jóvenes que hemos dotado de 6.000 euros, que complementa la que ya perciben aparte a través de subvenciones, por ejemplo, los jubilados, en la que pretendemos que puedan gozar o disfrutar de otras actividades propias de su edad, siempre en consenso, por supuesto, con ellos. Se ayuda también con dotación económica en materia cultural a nuevas asociaciones como Herria Incherquia, a la que se le da una importante dotación. Y además tenemos novedades en el ámbito cultural, como habilitar en la Biblioteca Municipal un espacio para libro infantil y juvenil que hasta el momento no existe. Y en materia de deporte, se mantiene el apoyo, se ha procurado mantener el apoyo a entidades y actividades deportivas y también las dotaciones que por aniversarios extraordinarios tienen y han solicitado algunas entidades deportivas. Y esto sería un poco, a grosso modo, unas pinceladas sobre lo que nos parece más destacable del presupuesto. De las enmiendas que ha presentado EH Bildu, afectaban a 32 partidas, como digo, se han acogido íntegramente 7. Una de ellas, la de igualdad, ya había sido advertido por Leire Gondra, que efectivamente había de subirse de 10.000 a 20.000. Y luego hay una partida de actividades culturales, socioculturales, en las que nuestra dotación supera un poco la que propone Bildu, de 101.300 que se propone por la oposición. Nosotros la hemos dotado con 102.367 euros. Y luego hay una partida de subvenciones de actividades deportivas en la que prácticamente igualamos la cifra de la enmienda propuesta por Bildu, que ascendía por su parte a 35.200 euros y que ha sido acogida por 34.700 euros, si bien es un acogimiento íntegro, si parcial o prácticamente íntegro. Y estos serían un poco los trazos más relevantes del presupuesto que queremos someter a la aprobación de este Pleno. Eskerrik asko. No sé si alguno de los concejales de las áreas quiere intervenir. Un poco haciendo mención al tercer punto que mencionaba Elisabeth, explicar qué es esa nueva línea, esa apuesta por el desarrollo económico, el turismo, comercio, empleo y la parte de medio rural. Áreas nuevas, principalmente, algunas no tan nuevas, pero cuyo impulso era bastante más ligero. Seguro que tenemos la oportunidad de debatir y de intercambiar opiniones al respecto durante el pleno de hoy, pero sí mencionar algunas de las inversiones estrella que probablemente sean interesantes para todos, ¿no? Cuando hablamos de desarrollo económico, principalmente hablamos de muchas actuaciones y sí es verdad que el presupuesto contempla aquellas actuaciones que tienen gasto, pero la partida o la memoria de la propia concejalía, en este caso, incorpora actuaciones con gasto y muchas actuaciones, la mayoría, sin gasto, es decir, que se hacen con el trabajo de las personas, de los técnicos que se contratan, subcontratan durante este periodo y que, si numeramos, estamos hablando de en torno casi a más de 80 actuaciones, de las cuales muchas no tienen un gasto en sí, pero que sí que tienen una activación importante y que se va a notar. En cuanto a aquellas que tienen gasto y que supone una novedad, por hacer un resumen rápido, pues sí que estamos hablando de impulsar y de revitalizar esa actuación de desarrollo económico con Beargintza. Es un agente colaborador fundamental, es el activador principal del empleo y el desarrollo económico en toda nuestra comarca. Este municipio es un municipio que sufre de alguna forma la actividad económica. Cada vez contamos con menos empresas que además su vertiente principal, más del 90%, es el eje de los servicios. Por lo tanto, es un municipio cero industrializado, con un futuro realmente complicado más allá de los servicios y que requiere ya una reactivación para los próximos años en torno a toda esta dimensión económica. Y el Beargintza, por supuesto, que es una herramienta fundamental a la que probablemente en los últimos años pues bueno, no se le ha estrujado y no se le ha sacado el máximo partido. Y creo que lo hemos trabajado en varios de estos plenos, lo hemos podido comentar y sacar un poco a luz, pero sí que nuestra pasión y nuestro trabajo va a ir por ser un agente colaborador y ser un eje económico vertebrador en esta comarca. En cuanto a la parte de turismo, evidentemente un gran cambio, presupuesto que se incrementa
principalmente por el incremento y la profesionalización de la oficina de turismo, que vamos a empezar a notar desde el mismo enero. Una oficina de turismo que, además de con un informador, va a contar con un técnico de turismo, que es lo que requiere. Si queremos hacer actuaciones en un municipio como Plentzia, no es suficiente con dar folletos, tener la oficina abierta algunas horas a la semana. Tenemos que tener una oficina de turismo que sea un activador del turismo, y esto pasa por tener una persona que se dedique constantemente y cada día a desarrollar proyectos, a hacer un plan de desarrollo turístico sostenible, a generar productos turísticos para los visitantes y para las personas que incluso puedan ser del mismo municipio. Esto va a suponer un incremento, casi duplicar el presupuesto de la oficina de turismo, pero es verdad que va a suponer también una apertura constante de la oficina. En temporada baja estará todos los días menos un día abierto, 6 horas mínimo garantizado, tanto a la mañana como a la tarde. Hablaremos también de, en temporada alta, todos los días estará abierta, 8 horas, lo que exige además Iturbasque, que es la red de oficinas de turismo vascas, de la cual Plentzia es la única oficina que está fuera en esta comarca de la red de todas las oficinas que tiene gobierno vasco, lo cual también es curioso, la deslocalización y del desligue que tenía este municipio del turismo del resto de la comarca y de Vizcaya y en Euskadi en general. Inversiones también en turismo para poder desarrollar campañas y actuaciones de promoción para atraer a gente de Vizcaya y de Euskadi. No estamos atrayendo a chinos ni a mercado japonés, no estamos yendo muy lejos. Hay que atraer a personas que están aquí, que están muy cerca, que están en Euskal Herria, que están en Vizcaya, que muchos no conocen nuestro municipio, y quien lo conoce a veces no conoce lo suficiente los encantos que tenemos más allá de nuestra ría y de fantástica la oferta hostelera que tenemos, pero tenemos un casco histórico y unos barrios que pueden ser un atractivo fundamental. Dotaremos también de alguna forma para presupuestos tanto en renovar todo lo que son los soportes que a día de hoy teníamos, y sobre todo una parte fundamental para el turismo en nuestro municipio, y es que solos no podemos ir a ningún sitio. Plentzia sola no puede activar la actividad turística ni de ningún otro sector. Necesitamos como mínimo trabajar con Gorliz y con Barrica. No somos un destino, nadie visita ni mide dónde está el límite, nadie sabe que pasando un puente San Telmo es Barrica o que si pasamos un cacho de una ría estamos en Gorliz, y esta la gente no lo entiende, los turistas no lo entienden y no tienen por qué entenderlo. Entonces tenemos que invertir mucho más que dinero, mucho más en trabajo y en colaboración con Gorliz y Barrica, que hasta ahora no se había hecho, desgraciadamente. En cuanto a comercio, pues inversiones, aquí sí que es una partida que va a cambiar radicalmente. Pasamos de 9.000 euros aproximadamente a 36.000. Es un impulso fundamental. Yo me siento orgullosísimo de que este equipo de gobierno se plantee revitalizar el comercio como se merece. Principalmente no solo apoyando a la asociación de comerciantes, que también, sino principalmente dotando de una persona, un asesoramiento especializado, un técnico de comercio para este municipio que pueda ayudar a esa asociación que está ahogada, porque evidentemente sus socios tienen que abrir la persiana todos los días y ese es su trabajo, no hacer de técnico de comercio en este municipio, y para el que se va a dotar 15.000 euros. También, por supuesto, trabajar en una campaña de comercio anual, no solamente para nosotros, sino para los visitantes que tenemos en verano, que muchas veces no compran en nuestros comercios, y también para los veraneantes, que llamamos, malamente dicho, que también tienen que comprar, ¿no? Y que ser parte de esta red comercial. Y, por supuesto, un eje fundamental de comercio va a ser también promover ese espacio de mercado que tan olvidado tenemos a veces los mismos plentzietarras y los del entorno, ¿no? Y que tenemos un pequeño mercado que es un lujo y que queremos revitalizarlo y darle una visibilidad mucho mayor y darle un ámbito más profesional en este 2020 que viene. En cuanto al empleo, también pues inversiones que van a afectar principalmente a los jóvenes y a los mayores. Hablábamos antes de lo importante del bienestar social, hablábamos de lo importante que son las personas, de lo importante que es la juventud, pero no todo el dinero que apostamos para el bienestar social está en acción social, ni todo el dinero que es importante para jóvenes está en juventud. Hay mucho de ese dinero que está en el área de reactivación económica, y esto supone crear un programa de formación y búsqueda de empleo para nuestros jóvenes por 10.000 euros. O, por ejemplo, pasa por un programa de prácticas en el ayuntamiento para que nuestros chavales y chavalas que estén estudiando y que estén terminando sus carreras o estudios de formación profesional puedan empezar a trabajar primero en Plentzia, que no tengan que irse a otros lugares a trabajar o a practicar. Además de hacer un plan de inserción laboral por 10.000 euros para personas que evidentemente necesitan de nuestra ayuda y les tenemos que tender la mano. Y, por supuesto, un proyecto muy interesante de formación intergeneracional para aprovechar ese conocimiento que tienen todos los mayores que a día de hoy están, probablemente están jubilados o están que no están trabajando, no están en activo y que tienen tanto que aportar a este municipio, no solo
desde una perspectiva pasiva, sino desde una perspectiva activa, en la que pueden ayudar a que las generaciones nuevas aprendan cosas nuevas. Y lo hemos hablado mil veces, yo no sé hacer ciprianosis sucinta, pero probablemente muchas mujeres y hombres de este pueblo que están jubilados podrían ayudarme y podrían ayudar a familias a cómo cocinar mejor, cómo trabajar mejor su jardín, cómo ayudar a formar a sus hijos, etcétera, etcétera, y eso se puede transmitir. Por último, por terminar, en cuanto a las novedades, que también incluye todas estas partidas que suponen tanto incremento como estábamos hablando, está también el área de medio rural, un área que hasta ahora se venía notando con 0 euros. Y que aunque parezca poco importante, el medio rural en un municipio en el que casi su población activa está en un ámbito no rural y con un poco terreno, realmente hay una oportunidad importante por impulsar el producto local. Estamos hablando del producto local no solamente en nuestro municipio, siempre cuando hablemos de esta concejalía hablamos en global. Plentzia no está sola, Plentzia está en un entorno comarcal que necesita activar esa perspectiva de producto local y de cercanía. También reforzar las actividades enoturísticas y de producción de vino, que son fundamentales. Tenemos una ocasión única en este municipio que nos pone en el mapa de todo el mundo y que parece ser que no le hemos estado haciendo demasiado caso en los últimos años. Por lo tanto, es una apuesta por el enoturismo vinculado a la producción de vino en Plentzia. También impulsar la creación de empresas y cooperativas para jóvenes agricultores, porque mucha gente de todo Euskal Herria podría estar deseando venir a trabajar y a crear su primera cooperativa o empresa en nuestro municipio. Y, por supuesto, fomentar todo lo que tiene que ver con la agricultura ecológica, más allá de una feria al año. Por último, bueno, pues agradecer un poco a todo el equipo de gobierno el esfuerzo y sobre todo la flexibilidad y el cariño que ha tenido para realmente dotar este presupuesto. Cuando estamos diciendo que quitamos de algún sitio, bueno, yo creo que es mucho más acorde decir que estamos dotando a nuevas áreas que hasta ahora pues poco caso se les venía haciendo o poca dotación tenían en los presupuestos anteriores. Es que recasco, Iñaki. Si hay alguna intervención más de los concejales de gobierno respecto a sus áreas, si quieren incidir en algún aspecto, que explique sus áreas. O responder si hay preguntas por el lado de la oposición. Sí, me gustaría hacer alguna aclaración sobre algunos comentarios que se han hecho aquí. Y voy a ser muy breve. Hablas de Areacha y has, Elizabeth, criticado que no se hubiera hecho en 3 años que se ha presupuestado. Lógicamente no se ha hecho porque el proyecto ha sufrido una evolución e incluso ha sufrido una evolución con vosotros en el equipo de gobierno porque habéis incluido 2 aceras. No se ha hecho porque no había proyecto. El proyecto es realmente nuevo. De hecho, entró ayer por registro en este ayuntamiento, con lo cual era imposible hacer. No se ha hecho porque el primer año, y como se os informó, las mediciones o la memoria con la que se trabajaba era incorrecta y sus mediciones eran inexactas. Es más, después el anterior equipo de gobierno incluyó el tramo específico de Plentzia que habéis seguido manteniendo en el mismo. No hay, porque hacía falta una encomienda de gestión que se empezó a trabajar en la legislatura anterior. No se ha hecho porque el proyecto lo ha asumido el Consorcio de Aguas. De hecho, se llama Renovación de la Red de Abastecimiento. Por eso no se ha hecho, porque es un proyecto completamente diferente al original. Eso, por un lado. El transporte en 3 barrios, la verdad es que nos alegramos que sigáis con el trabajo que está desarrollando la empresa contratada para la redacción de los pliegos, y así nos lo habéis trasladado en la respuesta al escrito 77/2019. También que sigáis con el trabajo y lo actualicéis y lo mejoréis, incluso de detectores de humos que ya se venía haciendo en la legislatura anterior y fue contratado, si no me falla la memoria, en la legislatura de Independientes de Plentzia, porque creo que hay que ser justos con los datos. En cuanto a los apartados de cultura que has mencionado, hablas de la nueva dotación para el Herri Antzerkia. Hay que matizar. Herri Antzerkia se celebra ahora cada 2 años. Hay una dotación efectivamente de 5.000 euros, pero realmente la solicitud es de 10.600. Hay que valorar si con 5.000 euros van a ser capaces de sacar este proyecto adelante. Creo que sería conveniente reunirse con el grupo y valorarlo si con 5.000 euros, y lo decimos de manera propositiva, van a poder sacar esa obra adelante. También has hecho una crítica, no sé si velada, a que no existe liburutegi infantil
y juvenil en la biblioteca. No está en la biblioteca, está en la ludoteca. Está en la ludoteca por acuerdo de ambos entes, la biblioteca y la ludoteca. En cuanto a cultura, has dado un dato que se incrementa incluso la propuesta de H. Bildu. Efectivamente, se incrementa en 1.000 y pico euros. ¿Y por qué? ¿De dónde viene ese incremento? Porque se saca una partida que hasta ahora es nominativa, la del Festival de Cortometrajes, y se incluye en la partida de eventos culturales. Es decir, la realidad es que la partida sigue siendo de 80.000 y pico euros, lo que pasa es que se le han incluido los 20.000 del Festival de Cortometrajes. La información, cuando se da, creo que hay que ser más exquisitos. Efectivamente, se aceptan de las 32 partidas 7, pero hay que leer qué hay en esas 7 partidas. Iñaki, yo me alegro que nos hables del no turismo, de verdad, y yo creo que ojalá el resto de partidas, el resto de áreas hubieran seguido la evolución de tu área. Yo ya te he dicho, creo que una vez aquí, que yo creo que tu profesionalidad llevará lejos esas áreas. Pero cuando hablas de no turismo me resulta curioso la crítica que has hecho diciendo que no se le ha hecho mucho caso en otros años. Supongo que hablarás con conocimiento de causa, porque en la legislatura anterior se intentó desarrollar un proyecto exclusivo para la empresa que has mencionado. Nos reunimos con personal de la Diputación Foral de Vizcaya, nos reunimos con personal del Gobierno vasco, incluso con un miembro del Euskadi Buru Batzar, del cual guardo aún su tarjeta. Intentamos que tuviera aportación económica a través de Set Capital y no se consiguió definitivamente. A mí simplemente, cuando se hacen este tipo de críticas, creo que hay que saber también un poco de dónde venimos y hacia dónde vamos. Yo te invitaría a que sobre este proyecto, y lo digo para que lo podamos debatir en otro momento, leyeras lo que escribía el PNV en su revista Itxasargia, con el fin de no crear aquí una guerra de comentarios y de tal. Yo te invitaría a que sobre este proyecto leyeras lo que opinaba el PNV. Sería injusto decir que quien puso la carne en el asador y apostó por este proyecto fueron independientes de Plentzia, con el aporte de un plan E, como se le llamó en la época de Rodríguez Zapatero, una aportación económica que llegó del Estado español y que uno de sus capítulos o una de sus partidas fue destinada al desarrollo de este proyecto. Creo que está muy mal decir que no se ha apostado en otros años por este proyecto porque no se atiende a la realidad. Y sí te invitaría, y si quieres lo discutimos en otro foro, leyéndolas y, como te he dicho, los comentarios que hacía el Partido Nacionalista Vasco sobre este proyecto, los tenéis escritos de vuestro puño y letra en las revistas Itxasargia. Eskerrik asko. Iñaki, no sé si quieres tomar la palabra. Entiendo que luego, me imagino que igual Cultura querrá mencionar cosas, como cogiéndote un poco el hilo de lo que mencionas ahora mismo. Estoy de acuerdo, me alegro que estemos de acuerdo en que el teleturismo es importante para este municipio. Sí es verdad que tengo que decirte que me hablas de que habéis intentado hacer cosas. Yo, mira, tengo un defecto, no sé si es profesional o personal, y es que yo miro los resultados de las cosas, no solo las intenciones. Porque la gente está aquí y nos vota para realmente hacer cosas y ver los resultados. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que vemos? Pues vemos que no ha cambiado la situación de esta empresa, que no ha cambiado la situación de la experiencia porque el ayuntamiento haya impulsado económicamente. En los presupuestos anteriores no había partidas para impulsar esta actividad. Te puedo decir que la dotación para la promoción turística de este recurso, y en este caso de este activo que tenemos en el municipio, no ha sido ninguno. Se han venido haciendo promociones de festivales y cosas que eran de cultura principalmente, utilizando el dinero de turismo, cuando lo que teníamos era un activo turístico fundamental. Estamos hablando que más de 400 personas de países de todo el mundo vienen y no les hemos echado ni un cable para promocionarlo con presupuesto. Creo que eso me parece que es bastante... llama la atención. Llama la atención las condiciones del establecimiento que tienen. O sea, estamos hablando de que es algo pionero en el mundo, que es algo que es un activo fundamental, que estamos de acuerdo en que el turismo es importante, que aquí todo el mundo ha apoyado y aquí todo el mundo ha estado echando un cable, pero resulta que en los últimos 4 años el establecimiento que tienen es el mismo. Un container en medio de un parque para una actividad que es pionera en el mundo. Estamos hablando probablemente de la primera y única bodega submarina, bueno, la primera seguro, única ya no, probablemente, pero pionera sí o sí de toda Europa. Y les tenemos ahí, en un container. La verdad es que hemos hecho un gran esfuerzo. Y luego ya no hablo solamente de la parte que tiene que ver con los press trips, ayudas en congresos, etcétera, etcétera,
que principalmente pues ha habido bastante poco en los últimos años. Y ahí sí te puedo decir, David, que conozco lo que es la actividad enoturística en Euskadi y en Europa. Y entonces, pues bueno, es una pena. Por lo tanto, resumiendo, estamos de acuerdo en que el enoturismo es importante. Creo que habéis hecho unos esfuerzos por intentar ayudar, pero que no han tenido un resultado evidente y, por lo tanto, nuestra idea no solo es retomar eso, sino es revitalizarlo y darle un impulso total y absoluto. Y cuando hablas de los independientes, agradezco, por supuesto, que en los últimos años, en la etapa anterior a la de H. Bildu, se hiciera esa apuesta, porque fue una apuesta fundamental, la que permitió hacer una actividad pionera en todo el mundo. Pero no es suficiente, hay que seguir haciendo cosas. Cada año hay que seguir haciendo cosas. No puede ser que desde hace 8 años hiciera algo y luego a partir de ahí poco más. Me hablas de que tengo que leer y hacer unas lecturas, que te agradezco que me des lecturas. Si quieres un día nos intercambiamos en los correos con cosas que tenemos que leer cada uno. Tengo 33 años. Si quieres podemos remontarnos a la época del Paleolítico, de cualquiera de los partidos, y nos ponemos aquí a debatir sobre cómo eran nuestros antepasados y si vivían en una cueva o en la otra. Yo estoy aquí con 33 años para defender y activar la economía, en este caso de Plentzia. Es que recasco, Iñaki, por alusiones has hablado de Areacha, David, dices que no se ha hecho, aunque lo habéis presupuestado durante 3 ejercicios consecutivos, porque no había proyecto. ¿Y por qué no lo encomendasteis? ¿Qué os impedía la encomienda del proyecto? Nosotros hemos encomendado el proyecto. Dices que es que además hacía falta una encomienda de gestión. Aquí en el consorcio ya está hecha. Pero es que además hay que hacer un convenio con Gorliz, ya está elaborándose. Yo no veo, es que lo que no habéis tenido es verdadera voluntad de llevar a cabo la obra de Areacha, porque cómo es que el PNV, nada más empezar el mandato, lo pone todo en marcha y vosotros durante 3 ejercicios habéis sido incapaces. Hacéroslo mirar o hacer un ejercicio de reflexión. Segundo, el transporte de barrios, te alegras. Me alegro de que te alegres, porque fue una enmienda que entró en el presupuesto del 18 gracias al Partido Nacionalista Vasco. Los detectores de humo, dices que seamos exquisitos con la información. Viniendo de donde viene la expresión, lo voy a dejar ahí. Bueno, pues te pido lo mismo, que seas exquisito con la información. Los detectores de humos los implantó la alcaldesa saliente del Grupo Independiente en el año 2015 y el servicio Bildu lo prestó en el 16 y en el 17, interrumpiéndose y no renovándolo por vuestra parte ni en el 18 ni en el 19. Por tanto, si somos exquisitos en la información, vamos a serlo todos. ¿Qué ha hecho AJPNV? Retomar este servicio y además lo que ha pasado, como no lo renovasteis, porque además de implantar los detectores hay que mantenerlos y renovar las baterías, aquí empezaron a llegar llamadas de gente mayor que los detectores saltaban o daban señales de alarma sin motivo aparente y real ninguno. Saltaban porque hay que mantenerlos. Y eso es lo que el PNV, después de que vosotros no habéis prestado el servicio durante los 2 últimos años, se renueva y se le dota de más de 17.000 euros. Luego, exquisitos, todos. Más cuestiones. El Herria Incherquia dice, sí, le habéis dotado de 5.000 euros. Vaya, cuando no damos, no damos. Y cuando damos, también mal. Porque dices que como piden 10.600, a duras penas les llegará. Bueno, este equipo de gobierno y particularmente la concejala de Cultura, y si quieres luego tú, Leire, lo explicas más, ya se ha ofrecido para acompañarles a solicitar subvenciones a otras administraciones, como podrían ser Diputación o Gobierno Vasco, sin perder de vista que, si no me equivoco, Leire, y si me equivoco me corriges, van a pedir, y creo que Gorliz les va a dotar también de una cantidad, creo que equivalente a la nuestra. Es así, ¿verdad? Es que recasco. La cuestión de la Liburutegui, que dices que vamos a implantar, nosotros vamos a implantar juvenil, libro, un espacio para libro infantil y juvenil que no existe en la biblioteca. Dices que ya se presta por la ludoteca. Yo, si quieres hacer alguna precisión a esta cuestión que te concierne, Leire, es que recasco. Bien, por seguir un poco en orden y ya cerrando el tema de la Herria agradezco a David el consejo de reunirme con la Herria porque me parece fabuloso. De hecho, ya he mantenido ya 2 reuniones con ellos. Y sí, son 5.000 euros los que se dota esta asociación de nueva creación. Hasta ahora era una iniciativa, una actividad cultural. Ahora ya han querido asentarse como asociación para impulsar este proyecto. Los chinos son los que son, hay que repartirlos como hay que repartirlos. 10.000 euros nos parecía que, bueno, pues que era una cifra que no estábamos muy seguros de que fuera a ser factible, y se les invitó a hacer cualquier tipo de intermediación, acompañamiento, informe, todo lo que fuera falta, asistir a entrevistas o lo que hiciera falta para que ellos pudieran gestionar la solicitud de
de ayudas o subvenciones a otras instancias, a otras instituciones. Efectivamente, ellos han trabajado muy bien y ellos han reunido ya con Diputación, que ha manifestado su disposición a apoyar la iniciativa con una subvención que a su vez también va a ser apoyada por el Ayuntamiento de Gorliz con un montante pues similar al nuestro, por lo que tengo entendido. Con lo cual, siempre les he manifestado la intención de este Ayuntamiento a echarles un cable en todo lo que haga falta y acompañarles en todo el proceso que vayan a iniciar para llevar a cabo la iniciativa, el montaje teatral, histórico que ellos tienen en mente y que han demostrado que lo saben hacer y que lo hacen bien y que estamos dispuestos a echarles un cable. Y luego con el tema de la Liburutegi. Bien, tenemos una biblioteca municipal que no tiene libros infantiles. Cierto es que efectivamente es un servicio que está prestando la ludoteca. Los libros históricos, o sea, los libros tienen que estar en la Liburutegi, en la biblioteca, independientemente de que luego haya otros ámbitos en los que también haya libros. Pero tenemos un personal en la ludoteca que está ocupándose de labores de ludoteca y a lo mejor pues no tiene tiempo o no puede estar pendiente de novedades editoriales, de renovar los títulos, de hacer un servicio de préstamo con unas condiciones, con un registro de ficha de socios de lectores, en fin. La biblioteca municipal es la biblioteca municipal y en la biblioteca municipal están los libros para todo tipo de lectores y creo que es responsabilidad de esta institución que ese servicio público tenga una selección pensada, bien estudiada y en la medida de lo posible habilitada, porque somos conscientes de nuestras limitaciones también espaciales, pero que los niños y los chavales tengan una referencia clara como cualquiera que en la biblioteca están los libros. Y bueno, pues luego ya que se habilite un servicio de lectura en la biblioteca o que pongamos cajones en la calle con libros, pues bueno, eso son cosas que son accesibles, o sea, que son accesorias y aplaudo la iniciativa del personal de la biblioteca por haber prestado este servicio y que por lo menos existan libros infantiles de préstamo gratuito en algún sitio. Pero yo no concibo una biblioteca municipal sin libros para niños y creo que así tiene que ser. Bien, pues si se ha dado ya respuesta a todas las cuestiones, vamos a proceder a votar. Sí, tengo tres matices. A buen entendedor, pocas palabras. Areacha, con el consorcio empezó a hablar el anterior equipo de gobierno y ya nos confirmó el consorcio que iba a desarrollar el proyecto. La encomienda de gestión con Gorliz, el borrador lo tenía preparado el anterior equipo de gobierno. Y con el consorcio no hace falta firmar ningún tipo de contrato ni convenio porque está adoptado en pleno en mayo de 2019. En cuanto al servicio de autobuses, si no nos falla la memoria y si somos exquisitos con la información, lo que el PNV propuso era un estudio, 70.000 euros para un estudio del servicio de transporte entre barrios. Y con los detectores de humo, efectivamente, tenemos que reconocer que no se licitó, no se dio ese servicio en 2018 y 2019 y como reconocemos que no se dio y os explicamos por qué. Porque nos encontramos con una traba en cuanto a la ley de protección de datos, así de simple. Y reconociendo eso, os hemos dicho anteriormente, nos alegramos de que el actual equipo de gobierno siga ofreciendo ese servicio que, si a alguien le toca colgarse la medalla, es a la alcaldesa y a su equipo en 2015, si no me confundo. Es que ricasco. Pues porque tengo derecho a réplica. En cuanto a Areacha bis, los hechos nos retratan. 3 ejercicios consecutivos presupuestada por vosotros, no ha salido adelante. Transporte entre barrios, presupuestamos y la encuadramos, la denominamos como estudio, pero el estudio se ha hecho y no se ha consumido la partida, que vuelve a tener dotación y se va a poner el transporte entre barrios. Estudio y la puesta en marcha. Y los detectores de humo, atribuyen el mérito aunque quieras. Te digo que vosotros no lo habéis prestado durante los 2 años precedentes y el problema de la protección de datos, no sé, unos gobiernos lo salvan como nosotros y otros encontráis una traba. Cada uno que juzgue por qué unos hacen y otros no. Yo creo que concluir el debate y si no hay más cuestiones que tratar vamos a proceder a votar el presupuesto. ¿Sí, Aitor? Niri gustatuko litzaidak hainbat kontu argitu daitezkeen pleno honetan.
alde batetik egon gara kulturaz berbetan, ikusi dugu nola beste partida batzuk, diru partida batzuk igo izan diren, turismoan besteak beste, obretan edo, eta gustatuko litzaiguke jakitea zergaitik, adibidez egiten diren festivaletan edo eta ikusita izan duten arrakasta, eta urtez urte festival horiek izan duten gorakada zergaitik diru partida hori murrizten den, eta nolabait Plentzia kulturaz bezalako marka bat, orain arte existitu izan dena, eta pixkat berezitasun propio bat emon dizkiona Plentzian egon diren festivalei murriztua izan den, Plentzia kultura zigilua desagertua, baina bertan parte hartzen duten hainbat, bertan bideratzen diren hainbat festivalei diru partida murrizten zaie besteak beste. Eta ere murrizten zaio Plentzia telebistari, hori kultura arlotik murrizten zaio, nahikotxo, eta inkluso Plentzia telebistaren bideragarritasuna egon daiteke kolokan. Besteak beste ere murrizten zaio Mikrofilm festivaleri, orduan ez dakit. Erantzun alba diguzu zergaitik eta zer izpideen gainean hartzen dira murrizketa hauek, Leire. Comentaba que a ver si nos puedes explicar por qué se reduce la partida cultural tanto en aquellos festivales que han estado en torno a Plentzia Escultura y que han dado un nombre, vamos a decir, han puesto dentro de la agenda cultural a Plentzia, festivales de jazz, festivales de arte. Plentzia Escultura también englobaba el Microfilm. ¿Por qué se le quita a Microfilm una partida, se le reduce a Microfilm una partida? O, entre otras cosas, ¿por qué a Plentzia Televista también se le reduce su partida un tercio, teniendo en cuenta que podemos llegar a poner en peligro a esta televisión anómala, pero muy local, con mucho arraigo, y se le reduce la partida un tercio, y esto podría poner en cuestión su viabilidad? Besterik gabe. Bien, en cuanto a los... En general y en global, podríamos decir, si quisiéramos poner así, englobarlo de una manera general, pues que este año tenemos esa peculiaridad que compromete a todos los presupuestos de alguna manera, que es el tema de la obra de Areacha, que pues que es algo que condiciona en general las cuentas y que no ha existido, que es un montante potente que no ha existido en años anteriores. Pero yéndonos ya un poco, un poquito poco a poco a los diferentes aspectos que has comentado, el año pasado surgieron una serie de festivales que se impulsó desde el anterior equipo de gobierno y que efectivamente, como tú dices, han tenido éxito y que nosotros abogamos y apostamos por seguir manteniéndonos en el calendario porque nos parecen interesantes y nos parecen positivos y porque efectivamente tuvieron buena respuesta de público. El Agorri Jazz se mantiene su partida, en el Agorri no se ha tocado, somos conscientes de lo que cuesta la contratación de los grupos de música, el jazz no es precisamente, pues tiene un coste, y con el resto de festivales, toca apretarse un poco el cinturón, pero creemos que les dotamos de partidas que son más que suficientes para poder hacer un Artecale, para poder hacer otro tipo de los otros festivales que consideramos que siguen teniendo una partida más que interesante para poder llevarla a cabo. A lo mejor habrá que replantear algunas cosas, insisto, no todos los años tenemos el mismo escenario a la hora de afrontar gastos y en este, a lo mejor aquí como en otras partidas, ha tenido que hacer algunos pequeños ajustes, pero siempre manteniendo partidas más que dignas para llevarlos a cabo y en ningún caso cargándonoslo. De hecho, insisto que, por ejemplo, el Agorri no se ha tocado y los demás mantienen unas buenas partidas. El tema del microfilm. Con el tema del microfilm, esto ya lo hemos hablado más de una vez y yo insisto en que nos parece una apuesta que es interesante, nos parece que es tener un festival de cortos está muy bien para Plentzia porque ha demostrado que tiene un público y que la apuesta por el cine, por el mundo del cortometraje es algo que es interesante, pero claro, es que a nosotros no podemos evitar ver que 30.000 euros es mucho dinero.
Es mucho dinero para un festival que, bueno, que sí, que mueve un concurso de cortometrajes, que impulsa el séptimo arte y que nos trae a la plaza de la iglesia pues dos jornadas de proyección de cortos y de conciertos. Pero es que estamos hablando de 30.000 euros para 2 jornadas de cine. Es que yo ya sé que los agravios comparativos muchas veces no son justos, pero es que yo insisto que una asociación deportiva fuerte dentro del pueblo, en cuanto a tamaño, en cuanto a que mueve masa cultural, se lleva una subvención anual de este ayuntamiento de 14.000 euros, pues estamos hablando del doble para el Microfilm, una asociación que tampoco está domiciliada en Plencia y que durante el resto del año no mueve actividad en el pueblo, que tendrá otras actividades, que tendrá otros proyectos en otros lugares, pero que para Plencia reporta 2 días de proyección de cortometrajes y de conciertos. Es que no podemos evitar hacer esa comparación con otros clubes y con otras asociaciones que están día a día trabajando en Plencia, que mueven a niños, que mueven iniciativas y actividades para todo tipo de población dentro del municipio. Entonces, pues no estamos demasiado seguros, no ya de la iniciativa, porque sí queremos un festival de cortos en Plencia, pero a lo mejor habría que buscar esa fórmula en la que para las arcas municipales pues no sean 30.000, sino que sean pues un presupuesto más ajustado a las posibilidades actuales de Plencia. Y esa es la razón de lo del Microfilm. Plencia Televista. Bien, con Plencia Televista hemos mantenido una reunión hace poco tiempo para plantearles precisamente un poco toda la cuestión en torno a su actividad, a su papel, y al dinero que necesita una televisión de estas características, un medio de estas características dentro del municipio. Plencia Televista lleva hoy día, por parte de las arcas municipales, se lleva 30.000 euros anuales. 30.000 euros que nosotros planteamos que muchas veces consideramos que es una inversión potente para la regularidad y la programación que mueve. Hay muchas veces que últimamente se les echa en falta en determinados acontecimientos. No estamos muy seguros de que de hecho vemos que la cobertura de la información municipal pues no siempre es completa o es la deseable. Existe una irregularidad en cuanto a emisión y en cuanto a programación de programas. Y no vemos a dónde van no estamos muy seguros de esos 30.000 euros si lucen para esa televisión que hoy día está funcionando. Somos muy conscientes de la relevancia que tiene Plencia Televista y que la ha tenido durante los últimos años y que efectivamente ha dotado a este pueblo pues, de una biblioteca muy interesante que habla de la historia de los últimos 30 años de Plencia. Pero precisamente quizás tú hayas utilizado la palabra adecuada para definir a la televisión, que es anómala. Entonces queremos analizar esas anomalías para que dejen de serlo y para que PTV funcione con unas garantías en todos los sentidos. Le solicitamos un programa o un proyecto de funcionamiento como televisión para que nos garanticen esa regularidad de trabajo, de labor y de presencia. Efectivamente, Plencia Televista ha trabajado en preparar ese proyecto, tanto a nivel de necesidades técnicas como a nivel de funcionamiento. Anoche nos lo remitió y lo estudiaremos detenidamente porque, ahí es donde tenemos que solventar dudas. Hay en otros aspectos que tenemos que solventarlas muy bien. El presupuesto contempla 20.000 euros para Plencia Televista. Creemos que es un montante nada desdeñable y en función de que si vamos aclarando dudas y aspectos que nos parecen muy importantes, ir aclarándolos, pues iremos viendo cómo va sucediendo las cosas y cómo vamos trabajando juntos a un nivel económico y a todos los niveles. Pero a día de hoy, y con lo que tenemos encima de la mesa, 20.000 euros no nos parece nada mal. Y insisto, que tenemos que estudiar ese proyecto
y aclarar dudas que tenemos, pues para tomar sucesivas decisiones. Markatu da. Koa da bai zelan euskara zinegotzegotik, beste partida berri batzu sartzen direzela, euskara sustatzeko, euskara hizkuntza sustatzeko ekintzetan, pasan urtean 50.450 eurotako aurrekontua izan ebana, eta 2020ko 45.000ko aurrekontua egongo da. Horrek suposatzen dau, ekintza batzuetan eta euskarak duen garrantzia eta transversalidade ikusi eta bai, zelan arlo horretatik bai aipatutako festivalak edo incluso PTB-a bai, prentsako telebistak, euskarako produktuak eta konteniduak edukiak sortzen baldin baditu, espezifikoki euskarako estrategian sartzen direzanak hortik ere abia puntu bat egongo da eta badago prebizio bat holango ekintzak eta sustatzeko. Horrek esan nahi dau, bai mikrofilm euskararen isladapen hori egiten baldin badau edo horretan fokus bat edo planteamendu konkretu bat sartzen baldin badau, horretan bebai posibilitateak egongo direz, inkluso turismo merkataritza gunetik bebai merkatariak euren aktibitateak bultzatzeko edo turistak erakartzeko posibilitatea baldin badagoz bebai, arlo horietatik laguntzak edo sustapena egin daiteke. Hori bebai argi geratzeko eta. Barkatu, una cuestión. Si quieres, habla, Manuel. Justo aurten da 2010-etik diru sarrera gehien dekon aurrekontua. 2010-etik. Es el presupuesto municipal con mayores ingresos desde 2010. Y justo este año también hay ciertas acciones que se le recortan, entre otras a Plentzia Telebista, como habéis mencionado, que se le quita 1/3 del presupuesto, o a Microfilm también 1/3 del presupuesto. Es verdad que la obra de Areacha compromete el presupuesto y nosotros eso ya lo hemos dejado claro, y que hay cierta premura por realizar esa obra. Nosotros creíamos que se podría, no estamos en contra de que se realice la obra de Areacha, pero que sí creíamos que pasando la remanente podríamos, en este caso, a ciertas asociaciones, también las instalaciones deportivas, no comprometer, ¿no?, a esas asociaciones o a las instalaciones deportivas que también requieren de un cuidado. Y, por ejemplo, también remanenteren bidez badoa arpillauko obra. Eta arpillauko obra egon bar da uda baino lehen eginda. Es decir, se hablan de plazos, ¿no?, de la premura que tiene que antes de verano esté Areacha, y mediante remanente va la obra de Arpillau, que también tiene que estar para verano. Hau esan da, komentatzea alde batetik que PTB es una asociación que también trabaja todo el año. Antes has mencionado que Microfilm no trabaja todo el año y PTB también. Seguramente Microfilm, has comentado que Microfilm no es una asociación que trabaja en Plentzia creando eventos, y no, corrígeme, no lo digo. Y Plentzia Telebista sí trabaja durante todo el año, y Microfilm también lo trabaja todo el año, porque crear un festival de la noche a la mañana es muy difícil. Y hemos ido a la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación a preguntar, ¿no?, sobre festivales y demás. La casualidad que lo ponen como ejemplo. Lo ponen como ejemplo en la Facultad de Ciencias Sociales y de Comunicación de Leioa. Podemos hablar del Festival de Cortos de Soria. La partida es mucho más astronómica que la que se gasta en Plentzia. Estamos hablando de 140.000 en Soria. Pero bueno, y la peculiaridad que tiene Microfilm con este pueblo, pues tiene una peculiaridad propia que no quiero mencionar en este momento. Por otra parte, Plentzia Telebista bada telebista anómalo bat, zentzu baten, porque no es una televisión convencional. Plentzia Telebista ha sido parte de nuestras vidas como durante 30 años, y es un lujo poder tener una televisión donde diferentes generaciones puedan acudir y verse, pues como han pasado por la escuela, ¿no? Pues como han pasado por la escuela, los diferentes actos que se hacen en la escuela, los diferentes actos que se hacen en las fiestas. Pues Plentzia Telebista pasa mucha gente, zu leire ere lagundu duzu, nik lagundu izan dut, niego nasor langile moduan. No nos olvidemos que en Plentzia Telebista también hay gente que trabaja y tiene unos contratos laborales, porque si la realidad hoy en día, que es muy difícil solamente mediante el altruismo poder desarrollar una televisión de estas características, que también cumple una función de archivo histórico importante, ¿no? Y eso no nos podemos olvidar, yo creo. Y es verdad que Plentzia Telebista está desarrollando un trabajo para gaur egungo erronkei
aurre egiteko, es decir, cómo hacer frente a los retos del presente. Y eso estamos hablando de los retos tecnológicos del presente. Y ellos van a presentar, yo no conozco todavía el plan, pero sabía que tenían la intención de presentar un plan a futuro y creemos que es el momento de apoyar ese plan a futuro y con un recorte de estas características, pues igual lo que hacemos es pues, que no puedan dar el paso. Yo creo que es importante, igual pues antes la televisión se seguía, ¿no? Todo el mundo seguía la televisión, hoy en día con internet, la llegada de internet eso ha cambiado, es verdad, ha cambiado mucho. Y Plentzia Telebista pretendía dar el paso, y de hecho ya ha dado el paso a internet, pero de una forma, vamos a decir, más ambiciosa a los móviles y demás cosas. No sé en qué consiste su plan específicamente, pero bueno, besterik gabe, gure ustez murrizketa hauek bai kulturan beste festival batzuetan emon direnak ekiditu ziren, podíamos haber solventado estos recortes que ha habido en otros ámbitos, pero bueno, estos serán los presupuestos que tengamos. Desconozco el presupuesto municipal de Soria. El de Plentzia Telebista es de 5.000 euros. O sea, perdón, 5 millones. Y bueno, pues para un presupuesto de 5 millones de euros en los que hay que arreglar carreteras, dotar de cultura todo el año, atender a los grupos deportivos, la acción social y todo eso, pues yo creo que los 20.000 euros con los que se le ha dotado al microfilm este año, pues yo creo que está bastante bien. Por un festival de cortometrajes de un municipio como Plentzia. Entonces, pues habrá que plantearse un festival de cortos con 20.000 euros, que me parece una cifra nada desdeñable. Insisto, son 20.000 euros para un municipio de estas características, con otras asociaciones que también tienen sus necesidades, pues bueno, vamos a intentar tirar para adelante con eso y así se planteará. Y... sois unos expertos con los números, la verdad, en general. Porque es que habéis mencionado el Festival de Soria y os habéis quedado tan panchos. El Festival de Cortos de Soria, aparte de toda la trayectoria que tiene y por supuesto de que no estamos partiendo, no se pueden comparar. Estamos hablando de más de 2.500 cortometrajes visionados, 55 obras procedentes de 23 países, durante más de una semana, 140.000 de presupuesto, sí, pero es que estamos hablando de más de 10.000 personas que lo visitan, aquí estamos hablando de 300 personas por día, no hay 2.500 visualizaciones de cortos. O sea, que cuando comparemos, por favor, yo creo que, como decíamos en los anteriores plenos, un poco de formalidad con los números y con las cifras. Traer aquí decir que tenemos ese como el Festival de Cortos de Soria, pues hombre, tendremos que ser, pero a día de hoy no podemos serlo. Y si comparamos los 140.000, hacemos un ROI, o sea, el retorno a la inversión, claramente, de 140.000 euros de inversión en relación al producto que generan más la repercusión en instantes, pues es que una de dos, o no sabemos hacer los cálculos o estamos viendo unos cálculos muy distintos. Iñaki, yo creo que cuando hablas de rigor hay que ponérselo a todo el mundo, ¿sí? Y yo estoy sintiendo mucha falta de respeto en este día de hoy. Estoy apuntando todos los insultos. Incapaz, envenenar, tal. Ahora que no sabemos ni hacer cuentas, no. Si nosotros tenemos una serie de criterios y vosotros tenéis otros, que no estemos de acuerdo puede ser, pero que por eso nos tengamos que insultar y tratar de esta manera, yo lo denuncio públicamente, aquí y ahora. O sea, hemos utilizado un referente para hacerlo proporcionalmente. Hemos preguntado esto en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, en el Departamento de Comunicación Audiovisual, teniendo en cuenta los festivales que se hacen en este país. Y resulta que el de Plentzia es uno de los que en calidad más destaca. En calidad, ¿sí? Entonces, vamos a también es tener esa rigurosidad. Porque a mí no me parece, o yo no lo veo, son opiniones personales. Cuando tengamos aquí opiniones profesionales, técnicas, ¿no?, que estén diciendo, miren, señores, montar 2 días enteros de cortos con gente contratada, 20.000 euros no es suficiente, ¿qué es lo que te van a decir la gente cuando ves que es trabajadora? O como en Plentzia Telebista, si lo dejas en 20.000 euros, tú tienes una serie de contratos que, como se ha quedado bien claro, aparte del contrato se paga la seguridad social. Y eso es lo que cuesta. Eso es lo que cuesta en el bolsillo. Realmente eso es lo que importa. Y decir que hay una serie de debates que hay que pasar página y son, o sea, no sé qué otras palabras se han utilizado aquí, eso gracias a la vida con nuestro trabajo lo decide la ciudadanía, no nosotros.
Y la ciudadanía es la que decide qué serie de debates hay que poner encima de la mesa. Y me imagino que también andaréis en Plentzia como andamos el resto. Y a nosotros son una serie de cosas que la gente nos lo dice, y nos lo dice la semana pasada, en la peluquería. O sea, es que son una serie de cosas que se hablan en el pueblo. No estamos trayendo una lucha ideológica desde ese lugar, sino estamos poniendo encima de la mesa que lo que tenemos que llevar a cabo no es una competitividad mercantil, sino un desarrollo comunitario, que por eso esto no es una empresa, es una institución. Y por eso trabajamos en el pueblo, y por eso vemos que cuando tenemos los mayores ingresos en los últimos 10 años, jamás ha habido tanto dinero en un ayuntamiento. Tenemos una remanente, que remanente, para que se entienda, a ver, son lo ahorrado, una cantidad muy grande para poder utilizar la obra de Areacha, al revés, utilizando esos ahorros, decidimos recortar en asociaciones culturales y asociaciones deportivas. Hombre, pues a nosotros nos llama la atención. ¿Qué es vuestro criterio? Lo podemos comprender, ¿eh? Y seguro que en eso sí que podemos debatir, desde ese lugar, pero desde ese lugar, no desde el lugar del insulto o del otro lado. Tenemos una lista de todas las asociaciones a las que se les recorta en cultura y en deporte. Estamos nombrando porque nos parecen las más sangrantes, Microfilm y Plentzia Televista, porque hay contratos, porque hay seguridad sociales que pagar. Y entonces no es 20.000 euros que pagas a un festival para una persona se lo meta en el bolsillo. No, señores, no. Hay contrato a la gente, hay trabajadores a los que se tiene que pagar. Entonces, desde ese lugar, vamos, si podemos por lo menos, no faltarnos al respeto y no utilizar toda esta serie de descalificativos para hablar de diferentes criterios a la hora de utilizar un dinero. Y Saro, y te voy a responder porque toca claramente ya no solo la cultura, sino la activación económica, que es un poco de lo que te voy a responder. Hablas de la parte de decirnos que nos insultamos y aquí que todo lo hacemos nosotros y que desde ahí una perspectiva agresiva de este pleno. Bueno, lo revisaremos, vemos que el lenguaje que se ha utilizado, pero aquí se queda corto cuando hablamos de algunas cosas. Pero sí que, yendo un poco al grano, lo que dices, y hablando del Microfilm en este caso, o de cualquier otro festival, podemos valorar la calidad de los festivales, por supuesto, y para eso la Concejala de Cultura te dará las explicaciones necesarias sobre la calidad y cómo tiene que mejorar o no un festival. Pero desde una perspectiva del retorno económico, 30.000 euros, 2 días, para... No sé si hablas de esa comunidad y de ese aporte que ha sido la peluquería. Ya has preguntado, nos has preguntado cuánto le ha dejado el Microfilm en 2 días. No sé si has preguntado a cualquiera de los bares cuánto le ha dejado el Microfilm en 2 días por 30.000 euros. Y cuánto le deja a otros festivales, otras actividades que cuestan 0, que a veces organizan los propios hosteleros con su propio dinero. Entonces, es que, no sé, se escapa algo. ¿No crees que se escapa algo? Mencionando un festival que tiene que no solamente... triplica, es que es 10 veces más grande que este festival, con una inversión que si haces la proporcionalidad de la que tú hablabas, no sale las cuentas. Por lo tanto, desde una perspectiva económica, no solamente estamos aquí para mantener compromisos con entidades, estamos aquí para valorar si ese compromiso es rentable para todos, porque quien tiene que pagar ese Microfilm por habitante, esos 7 euros que cuesta el Microfilm a cada una de las personas de este municipio, son ellos y ellas. 7 euros. Que puede parecer poco, pero que si lo rendimos a los hosteleros y su actividad y su inversión, pues yo te quiero decir que igual no es tanta. Yo quería comentar que primero que no me apetece nada de que me traten ni de faltona ni de maleducada, porque creo que no es el caso. Entonces, pues yo creo que estoy exponiendo los temas, creo que no estoy faltando el respeto a nadie. Creo que estoy dando el valor a las cosas que tienen, porque valoro el Microfilm, valoro PTV, fíjate si valoro el PTV, que yo lo he visto nacer, y si los primeros dibujos animados que se emitieron en PTV los hice yo, con unos recortes de muñequitos y con un cuento que escribí yo. Si alguien quiere mantener Plentzia Televista, soy yo. Lo que pasa es que hay que hacer las cosas bien. Y esa anomalía que lo mismo puede ser una virtud en muchos aspectos, también tiene taras en otras y hay que corregirlas. Hay que corregirlas, precisamente por el bien de PTV. Entonces, hay que estudiar muchas cosas, hay que analizar ese proyecto, que por lo que he visto, bueno, lo he visto, no me ha dado tiempo desde anoche hasta ahora, pero tiene una exposición tanto a nivel técnico como a nivel de contenidos. Vamos a estudiarlo bien y vamos a estudiar bien otros aspectos que nos inquietan y que nos preocupan. Y no nos vamos a ir ahora al discurso
que apele al sentimiento y que nos tache a nosotros de insensibles por estar metiendo hachazo a asociaciones, que te agradecería que dijeras cuál es la recua de asociaciones que han tenido un recorte brutal, porque me parece que no hay caso en ninguna. Estamos hablando del microfilm de PTV, que el microfilm consideramos que sí tiene un importe desmesurado para lo que hoy por hoy puede permitirse Plencia y para lo que ofrece a Plencia, y que para PTV necesitamos un periodo de reflexión importante. Y más allá de eso, no consiento ni que me tache ni de faltona, ni de insultar a nadie, ni de faltar el respeto a ninguna de las asociaciones de este pueblo, que considero que trabajan mucho y bien. Y si estamos aquí ahora mismo, estamos precisamente para intentar que todas mantengan su actividad. Lo que pasa es que el escenario es el que es, y hay veces que hay que tomar medidas impopulares. Y creemos que hemos sabido mantener absolutamente todo, que no falta nada. Lo único que hay cosas que hay que, por una parte, solicitamos pues algún esfuerzo, algún pequeño esfuerzo en algunos aspectos, y en otras pues porque consideramos que se ha mantenido unos importes pues que no son acordes a lo que se está ofreciendo. Pero aquí nadie está faltando respeto a ninguna asociación, está faltando respeto a la labor de nadie, y si estamos aquí es porque estamos intentando que todo el mundo siga con su actividad adelante. ¿Con esfuerzos? Pues sí, a nosotros también nos cuesta tomar determinadas decisiones, pero los chiles son los que son y ahora hay que asfaltarlo. Y no se ha hecho en los últimos 3 años. Alguien tiene que tomar las decisiones. Mira, Leire, yo no te voy a contestar del no te permito, no. Yo te voy a pedir encarecidamente que no faltes a la verdad. Y yo no te he llamado ni faltona ni irrespetuosa. Tengo una lista desde que ha empezado este pleno de las palabras que ha utilizado vuestro grupo hacia para con nosotros. Y lo vuelvo a repetir. Lo he dicho desde ese lugar. ¿Sí? Y lo que te pido es pedirte encarecidamente eso. O sea, no es una movida de no permitir o no doy paso a desde estos lugares. Es un poco de lugar de aquí estamos también para hacer un debate político. Estamos desde este sitio. Cuando más chines tenemos, utilizando tus palabras, cuando más chines tenemos, en los últimos 10 años nunca hemos tenido tanto, ni para presupuesto ni para ahorro, no, los utilizamos para el tejido asociativo, porque hay un montón de cosas, Iñaki, que no se miden desde el rédito económico. El rédito económico es una mirada mercantil y neoliberal, y en las empresas es así, pero existe otra mirada que es la comunitaria, la de desarrollo comunitario, y el tejido asociativo es la riqueza de un pueblo. Esa es la riqueza de un pueblo y lo que da vida a un pueblo. Y económicamente no se le mide desde ese lugar, se le mide desde la riqueza social que te da y la vida que te da en un pueblo de 4.300 habitantes. Y es lo que yo quería destacar. Espera, perdona, Iñaki, es que si no lo acabamos con esto. Yo quería decir 3 cosas. Una, acabando con el microfilm, quería decir que es verdad que aporta mucho a Plencia, pero también es verdad que desde la perspectiva que veo yo, que es la parte que me toca de económica y que también le afecta al tejido comercial, yo lo que he estado allí viendo este evento y me he encontrado que, además de trabajar el tema de microfilm, que lo hace muy bien, también trabaja el tema mercantil, porque hay un bar en el que venden cerveza y bocatas, y eso no lo puede vender ni el bar de al lado, ni el Bachoqui, ni los bares del puerto, ni los bares de la Ribera. Punto 1. Que eso no quita nada, pero están haciendo temas que no sé si le competen. En fin. Otro punto es, nosotros no solo no hemos quitado asociaciones ni a clubs, sino que además estamos manteniendo todo, porque todos utilizan instalaciones, bueno, algunos de costas, del pueblo, y todo el mantenimiento de luz, reparaciones. Y eso se hacía antes, no digo que se haga desde ahora, pero se está haciendo. Y eso supone mucho más de lo que aparece en las subvenciones puras y duras, sean subvenciones económicas o atendiendo a facturas. En el tema de microfilm, para terminar con microfilm, que también es una asociación, recibía de este ayuntamiento en subvención 18.000 euros en el 2018. En el 2019 se prorrogó el presupuesto y resulta que había un compromiso por parte del equipo anterior de darles 30.000 euros en lugar de 18. O sea, se subían 12.000 euros. Es verdad que harían más cosas, pero realmente hubo que hacer una modificación de créditos en la cual había que meter 6.000 euros más en subvención y otros 6.000 contra factura. O sea, nos pasamos de 18 a 30. Ahora estamos hablando de 20, que no volvemos ni siquiera al 18, porque yo para atrás no quiero volver, pero sí que estamos hablando que son 2.000 euros más. Y para terminar,
el tema de Arpillao es verdad que no tenemos, sí que vamos a tirar de remanente porque no va a quedar más remedio, porque tristemente es una obra que va a requerir mucho dinero, pero la empresa encargada del proyecto, cosa que no tenemos, pero sí tenemos en el tema de Areacha del consorcio de aguas, no tenemos proyecto del parking de Arpillao, que están trabajando en él ahora mismo los ingenieros haciendo visitas continuas cada semana para ver las partes más deterioradas. Cuando tengamos el proyecto tendremos que tirar de remanente, pero tenemos una salvedad con respecto de Areacha. Así como Areacha no se puede hacer en verano, el tema del parking de Arpillao, además de que lo hemos mantenido abierto este año gracias a nuestra intervención, pues podrá hacerse en la época que sea, porque no va a lo máximo que podemos es perder las plazas estas que están ahora inhabilitadas por seguridad. Pero la obra se va a realizar, habrá que realizarla, vamos. Eskerrik asko. Bai, aipamen kontuan hartuta Iñakik esan duena testualki gainera esan duzu formalidad con los números y las cifras. Y a mí me gustaría añadir, y con los datos, sí, a Microfilm creo que se ha explicado por activa y por pasiva cuál era el acuerdo, de hecho se os entregó por escrito cuál era el acuerdo. Microfilm, gran parte de su presupuesto se queda en Plentzia. No hay ni siquiera que preguntarles a los hosteleros y comerciantes porque se reflejan las facturas, en las facturas de hoteles, en las facturas de manutención, etcétera, etcétera, porque ese gasto se hace en Plentzia. Me atrevería a decir que es una parte importante el gasto. Y por último, en cuanto a las cifras, Iñaki, zuk euskara atala aipatu duzunean esan duzu igo dala, aurten igo dala, ez? Egia da, partida hori, zehazki. Igo da 2018ko aurrekontuarekin konparata, hau da prorrogatua. Bai, ze aurten prorrogatu da. Ze, claro, 2019ko aurrekontuen proposamena maiatzekoa kantitatea zen 52.000 eurokoa. Eta mai gainean utzi zen. Eta zehazki hori aipatu beharko zen, zuk esan duzun bezala, para ser formales con los números y las cifras. Orduan, konparaketa eta hori jasotzen da, oharretan, subimos partida, tabla adjunta, subimos partida con el presupuesto de 2018 que era el vuestro. Ez hori da. Zentzu horretan, datuak baina oso zehatzak direz, David. Bai, horregatik ez da konparatu 2000... Zure oportunidad zeure erantzuteko eta benetazko datuak direz, pasadan urtean egondako aurrekontua bat azala, eta Euskara Zinegotzetik hori bultzatzeko igoera bat egiten dela. Eta inkluso gaur arazorik baldin badakazu horregaz, nik ikusi aldotzuet zelan egindako enminda horretatik ez dago bapez Euskararen inguruan egondanik. Orduen, beste leku batzuk eta prozedimentu batzuk egon direz hori aipatzeko eta gaur egiten duzu plenoan. Ez, hau aipatu da ja, Hau aipatu da bileretan eta esan genuen gure ustez konparaketa txarto dagoela eta konparaketa erreala egin beharko zala 2019ko aurrekontuen proposamenarekin. Bestela ez da erreala. Berriz errepikatzen dotzut eta euskeraz eta gazteleraz esango dut hizkuntza bioetan jendea da ulertzeko. Egindako enmiendetatik bapez bat erez ez dago euskararekin lotuta. Lo digo también en castellano, de las enmiendas realizadas por parte del grupo EH Bildu Plentzia, no hay ninguna enmienda en relación al presupuesto de Euskara. Entonces, que ahora haga esta mención, me parece curioso. Tampoco ha habido enmiendas, pero voy a terminar, es que David. Esto no va... David, vamos a terminar. Entonces, tampoco ha habido enmiendas en ninguna de las áreas de desarrollo económico, ni empleo, ni medio rural, ni turismo, ni en comercio, ni en euskera. Entonces, bueno, pues me parece fantástico, entiendo que estáis de acuerdo con ello. Si no ha habido enmiendas es porque estamos de acuerdo, no hay problema, pero si nos vamos a los datos, son los que son. La propuesta de presupuesto de 2019 contemplaba 52.000 euros y la propuesta que habéis comparado, la que haces tú la comparación es con el presupuesto de 2018, que era el enmendado. Yo estaba comparando presupuesto. Es que no es eso, es que tampoco es que no, ya está, no, porque no es exactamente la visión no es esa, no es lo que propone H. Bildu comparado con lo que en 2020 hay de presupuesto, no. Se compara el presupuesto 2019, partida X, con el presupuesto 2020, partida X, no con lo que H. Bildu propuso en 2019. Esa comparativa no tiene ninguna lógica, David.
No, sí. Podemos comparar lo que Sí. proponéis este año de H. Bildu para el presupuesto 2020 con lo que propusisteis de H. Bildu para el presupuesto 2019. Y la propuesta que habéis visto este año es... Son lecturas completamente diferentes. Déjame que termine, por favor. Es que no... O sea, entonces, proponemos 52.000 de H. Bildu propuesto para Euskara, en actividades para el Euskara, en 2019, para el 2019, y la propuesta que habéis visto para el 2020 es que se quede como lo estamos proponiendo. No estamos de acuerdo. Pero eso es lo que se compara. Tú lo has dicho. ¿Me estoy explicando bien? O sea, se compara presupuesto, propuesta de 2019 de H. Bildu con propuesta de H. Bildu para 2020. No propuesta de gasto de 2019, o sea, activación 2019 con activación 2020. No comparemos peras y manzanas. Es que no tiene ninguna comparación. No, es que son lecturas diferentes y más. No son lecturas diferentes. Sí. No es lo mismo el gasto que la propuesta que hace un grupo político. David, no nos intentes hacer ver que es distinto, Pero porque no es verdad. Perdón, Iñaki, una pregunta. ¿Has comparado el gasto? Es que ¿sabes la diferencia? La diferencia es que el gasto, y yo no soy el concejal de Hacienda, también parece que lo tengo que explicar yo, es que el gasto pasa por contabilidad. Y las propuestas de un partido político no, pasan por el Pleno. Yo creo que lo único que sería hacer es el dato que has sacado tú del euskera, porque efectivamente esa enmienda no la teníamos, simplemente ponerlo en total y mirar desde el otro puesto por lo que teníamos. Punto, Iñaki. Sí que no hay nada más. No, que es que o sea, estas explicaciones como, y de verdad, tú que has hablado de formas hoy, nos has dado como una lección en cuanto a las formas y en cómo tal. De hecho, nos has dicho, sí, no se mide, no sé qué. Luego hablas de que esto no tiene carácter político, nos hablas de mercantilismo, el neoliberalismo. Bueno, si eso no es política, bueno, pues apagamos las luces del pleno ahora mismo. Entonces... Bueno, ¿algo más? ¿Todo listo? ¿Todas las dudas despejadas? Pues es que recasco a todos los intervinientes y si os parece procedemos entonces a votar el presupuesto que somete este equipo de gobierno al Pleno, insistiendo que contempla ya 7 partidas íntegramente de las enmiendas que tenía EH Bildu, que nos ha propuesto EH Bildu en las conversaciones que ambos grupos hemos mantenido. ¿Votos a favor? 6. ¿Votos en contra? 4. No hay abstenciones. Queda aprobado el presupuesto conforme a la votación realizada. Y con esto damos término al Pleno. Eskerrik asko guztioi eta hurrengo arte.